dominical, la batalla de David entre Goliat, ¿se acuerdan? Donde dice la Biblia que David tomó la piedra y la honda y le pegó ahí en la cabeza al gigante Goliat. Pero fíjese que revisando este pasaje me encontré con algunas cosas que tuvo que enfrentar David. Es decir, David no tuvo que enfrentar solamente a Goliat. David, antes de enfrentar a Goliat, tuvo que enfrentar algunas otras cosas que querían atacar su mente, que querían atacar sus pensamientos. Yo te vine a decir, iglesia, escúchame bien. Si tú escuchas esto, va a ser tremendo. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos luchas y pruebas. Tenemos gigantes, tenemos cosas que tenemos que enfrentar. Sin embargo, el enemigo sabe que está derrotado. El enemigo sabe que tú lo vas a vencer. Pero lo que el enemigo quiere es desanimarte de tu victoria para que tú te quedes a medio camino y él se salga con la suya. ¿Alguien me entendió lo que dije? El enemigo sabe que tú lo vas a vencer porque él ya está derrotado. Lo que él hace es desanimarte. Lo que él hace es que tú te desanimes, que tú creas que no puedes, que dejes las cosas a medias y él se queda campante diciendo, solamente le tuve que meter miedo para que yo no avanzara. Quiere decir que las victorias están por llegar a tu vida. Lo único que tú y yo necesitamos es atrevernos, es recordar nuestra victoria, es recordar que es grande y que Él es poderoso. Yo le decía, vamos a 1 Samuel 17. Antes de que David enfrentara a Goliat, fue enfrentado, fue atacado en sus pensamientos. Versículo 28. La Biblia dice que David era un joven, era un joven entre 16 o 18 años. Y primero, hermanos, David fue atacado en sus pensamientos. ¿Sabe por quién? Por su hermano. Dice la Biblia, versículo 28, oyéndole hablar Eliab su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Aquí está David. David fue mandado al campo de batalla por su padre para que le llevara lonche a los hermanos y le llevara comida. Y en medio de que David estaba entregando eso, sale Goliat, el grandulón, y empieza a retar al pueblo de Israel. Los soldados de Israel tenían miedo, y uno de los soldados de Israel era el hermano mayor de David, que se llamaba Eliab. Y cuando este hermano ve a David, se enoja, se molesta y empieza a atacar a su hermano. El problema no era David, el problema era Goliat. Pero como le tenía miedo a Goliat, se tenía que desquitar con alguien. Entonces empieza a atacar a David. Déjame decirte, iglesia, muchas de las veces empieza el enemigo a atacar tu vida a través de las personas. ¿Alguien dice amén a eso? Y a veces el enemigo usa personas que supuestamente deberían apoyarte, pero son las primeras que te están atacando. Ya habíamos hablado antes de que teníamos que descubrir nuestro enemigo, que nuestro enemigo no es contra sangre, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces aquí David está siendo atacado en su mente, porque su hermano viene a decirle, ¿a qué viniste? ¿A burlarte? ¿A qué viniste con tu soberbia? ¿A qué viniste con tus burlas? Pero es
espiritual. Así que con permiso, ahí nos vemos, ahí te esperas. Yo no tengo tiempo para irte. Alguien te está esperando. Yo no sé, pero tú vas a tener que apartarte de ciertas personas que te están haciendo perder el tiempo. Tú vas a tener que decidir renunciar a problemas donde Dios no te ha llamado a que te metas para caminar hacia adelante. Alguien saliendo de aquí va a tener que decidir: Señor, yo dejo esta amistad, porque esta amistad lo único que me está haciendo es gastar mis fuerzas. Pero sabe, David siguió caminando para enfrentar a Goliat, y de repente se le mete ya no el hermano, se le mete el rey. Y déjeme decirle, el rey no era cualquier gente. El rey era la persona de máxima autoridad en ese momento. A veces batallamos con gente a nuestro nivel, amén. Pero a veces nos toca batallar con gente que está en mayor nivel. Ahora escúcheme bien. Dios no es un Dios que nos manda a que nos burlemos de los demás. Dios es un Dios que nos dice: tienes que honrar al rey. Jesús dijo: dale a César que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Es decir, en los términos terrenales el rey tenía autoridad, el rey tenía poder, pero David no se burló del rey, sino que David le dijo al rey algunas cosas. Sigamos leyendo, versículo 33 del capítulo 17 de Primera de Samuel. El rey Saúl le dijo a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. El rey está hablando. David le responde: tu siervo era pastor de ovejas en la casa de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjense, el rey le está diciendo a David: David, tú no puedes. ¿Cuántas veces el enemigo te ha atacado de esa manera? Tú estás con el ánimo, tú estás con la enjundia, y viene alguien que se supone sabe más que tú, viene alguien que se supone que está arriba de ti, viene el supervisor, viene el jefe, viene el patrón, y te dice: tú no puedes. Pero David, cuando recibe ese ataque, David traía el casco de salvación, porque Saúl le dice a David: tú eres un muchachito, tú eres un niñito, tú eres poca cosa. Y David le dice: espérame tantito, rey, déjame te enseño y te demuestro lo que este muchachito puede hacer con el poder de Dios. Déjame te doy unos cuantos testimonios de unas luchitas que he tenido por allí. Primero con un león con un oso. Déjame decirte que este muchachito es de poca cosa cuando el poder de Dios se manifiesta en él. No hay león, no hay oso, no hay gorila, no hay nada que lo pueda levantar. Yo te quiero decir esta tarde, el enemigo quiere atacarte, el enemigo